La historia comienza presentando a una joven noble a la que le robaron todo, pero que ahora declara que está lista para afrontar su futuro. Esta chica se embarcó entonces en una búsqueda desde la felicidad que la llevó a una nueva y alegre vida, en la que anunciaba felizmente que la comida estaba lista. Sin embargo, la escena cambia bruscamente a una habitación oscura, donde la chica yace en la cama, tosiendo violentamente. Entonces cae al frío suelo. Mientras lucha por respirar, se pregunta con debilidad dónde está. De repente, aparece un fragmento de recuerdo de otra chica, con uniforme escolar que empieza a presentarse, mientras la chica del recuerdo dice que se llama Kudou. La joven noble en el presente grita de dolor. Se agarra la cabeza gritando por el intenso dolor. Un torrente de imágenes caóticas de una vida moderna pasa por su mente. Los recuerdos continúan, mostrando a su yo del pasado extendiendo la mano y llamando desesperadamente a su senpai. Su conciencia se desvanece entonces en un vacío neblinoso, donde solo puede pronunciar un confuso apareciendo ahora como un alma de largo pelo oscuro. Mira a su alrededor en el vacío y pregunta ¿quién anda ahí? Un hombre con traje y un portapapeles aparece ante ella con una sonrisa amable. Le da la bienvenida al pasaje de las almas, presentándose como el administrador, y explicando que su alma fue traída allí por error, después de que su cuerpo ya hubiera sido incinerado, dejando a Kudou atónita. En el más allá, Kudou mira con confusión, incapaz de procesar lo que está oyendo. Él continúa, explicando que como su cuerpo ya no existe, no puede devolver su alma y peor aún, no puede regresar a su mundo durante 100 años. Mientras ella se recupera de la mención de 100 años, el administrador cambia a un nuevo tema. Él le sugiere alegremente que reencarne en otro mundo. Al ver su reacción de asombro, el hombre intenta tentarla ofreciéndole algunas bonificaciones de reencarnación. Enumera las habilidades de tramposo que recibirá, incluyendo un poder mágico masivo, habilidades físicas mejoradas, comprensión de idiomas y una habilidad de tasación. Mientras él le pregunta si quiere algo más, la joven le dice urgentemente que espere. Se da cuenta de que esto significa que nunca volverá a ver a su familia y amigos, y pregunta por la junior que intentó salvarla. El hombre confirma sus temores y afirma que es imposible darle las gracias. Le dice que su única opción es reencarnarse en otro mundo. Tiempo después, la mujer despierta en un nuevo cuerpo, aceptando que se ha reencarnado. Recuerda su antiguo nombre, Kudou Nagisa, antes de corregirse. Ahora es Aria Erandal, la hija de un margrave. Aria se pregunta entonces por qué, si es una noble, va vestida con harapos mugrientos. Una niña con moños laterales se asoma a la habitación. Desde fuera de su habitación, Aria oye a las criadas quejarse de que la señora de la casa y la señorita son un incordio, que gastan imprudentemente la fortuna familiar en fiestas de té semanales para nobles de bajo rango. Otra criada añade que el señor de la casa no es mejor. Se queja de que siempre está cazando monstruos, descuidando todas sus demás obligaciones. La primera criada está de acuerdo en que es para volverse loca, mientras Aria yace en la cama escuchando. Aflora un recuerdo que muestra a su padre, a su madrastra y a su hermanastra. Aria piensa que las criadas tienen razón y señala que tiene 3 familiares, mientras la niña pregunta si las criadas se han ido. El recuerdo mostraba a su padre, su madrastra y su hermanastra de pie ante su gran mansión. A medida que regresan sus recuerdos de esta vida, Aria se da cuenta con horror de que esta familia la ha estado atormentando durante años. Su padre, Adonis Erandal, es el actual cabeza de familia. Su madrastra, Paula, y su ersatra, Rosa, se unieron a la familia después de que su propia madre falleciera. Los recuerdos pintaban un panorama desolador de su infancia, mostrándola como una niña pequeña que alzaba la vista hacia su imponente padre y su nueva madrastra. Comprendió con angustia que el abuso de ellos fue la causa de todo el dolor que la Aria original había soportado. Sorprendida por esta revelación, miró por la ventana y deseó que la madre de Aria todavía estuviera viva. Sin embargo, se corrigió rápidamente, reconociendo que la madre de Aria se había ido y ya no se podía confiar en ella. En cambio, encontró una nueva fuente de fuerza al recordar que poseía todos los recuerdos de su vida pasada. Su expresión se endureció con determinación. Mirando su frágil mano, pensó en cómo la Aria original había luchado completamente sola en un estado tan terrible. Entonces le habló al espíritu de Aria, señalando que era su 10º cumpleaños y asegurándole que había hecho bien en sobrevivir tanto tiempo y que ahora estaba a salvo. Con una sonrisa amable y reconfortante, le deseó a Aria un feliz cumpleaños. Mientras una ola de alivio la invadía, empezó a sentir sueño. Mientras se quedaba dormida,
Pensó en su deseo de que todas las personas reencarnadas fueran felices, y de repente recordó que había una ventaja más en su reencarnación. En su recuerdo, el yo pasado de Kudo Nagisa compartía un último momento lacrimógeno con el hombre de pelo claro. En este recuerdo, el hombre le dijo que era la hora, lo que la sobresaltó. Aceptando su pasado, comprendió que su antiguo yo, Kudo Nagisa, estaba realmente muerto. Con una brillante sonrisa, resolvió aprovechar al máximo su segunda oportunidad y vivir una vida feliz. Al ver su determinación, el administrador sonrió, confiado en que ella tendría la vida más feliz imaginable. Luego se despidió de ella, diciéndole que disfrutara de su nueva vida en el otro mundo. Con eso se despertó de repente dentro del cuerpo de la joven. Inmediatamente le sobrevino una fuerte tos. Al ver su nuevo y frágil cuerpo, la mujer reencarnada empezó a comprender su situación. Estaba en una habitación inmunda, con un plato de sobras y una rata por compañía. La niña se sentó débilmente junto a la ventana, contemplando un mundo desconocido. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de la miseria de su nueva vida. Contemplando la opulenta mansión de fuera, recordó con amargura la promesa de una vida feliz, habiéndose reencarnado en una chica llamada Aria. Otro violento ataque de tos la sacudió, haciéndola preguntarse por la causa de su enfermedad. Miró conmocionada la sustancia negra que acababa de toser en su mano. La horrible verdad la golpeó. El cuerpo de Aria se estaba muriendo. Aterrorizada, decidió que tenía que escapar de la casa de los Erandal lo antes posible. Sin embargo, tras pararse a pensar, se dio cuenta de que su máxima prioridad era recuperar fuerzas. Resolvió que, en cuanto estuviera lo bastante bien, actuaría. Decidió no limitarse a huir, y en su lugar, juró vengarse de todos los que hicieron sufrir a la Aria original. Solo después de completar su venganza, se marcharía para vivir por fin una vida feliz. Con una sonrisa decidida y un poco desquiciada, declaró el inicio de su venganza y ordenó que se abriera su pantalla de estado. Al observar la pantalla de estado que se mostraba ante ella, Kudo empezó a comprender su nueva realidad. Los datos confirmaron sus sospechas. El cuerpo del Aria original era increíblemente débil. Se estremeció al darse cuenta de que había despertado justo a tiempo. Un poco más tarde, y podría no haber sobrevivido. Al mirar su lista de habilidades, reconoció las que le había concedido el administrador, así como otras como la cocina, que había aprendido en su vida pasada, tras ser obligada a servir. Su atención se centró entonces en los 100 puntos de habilidad que poseía. Ante ella aparece una lista de habilidades que puede adquirir y sus costes, confirmando que tiene 100 puntos para gastar. Se dio cuenta con entusiasmo de que podía elegir qué nuevas habilidades adquirir. Para su asombro, la herida de su brazo comenzó a curarse al instante. Aunque había muchas habilidades tentadoras entre las que elegir, sabía cuál debía ser su primera prioridad. Con la decisión tomada, eligió y lanzó magia curativa. A medida que la magia surtía efecto, sintió una oleada de alivio recorrer todo su cuerpo, aunque persistía algo de dolor, lo que demostraba que un solo lanzamiento no era suficiente para una recuperación completa. Se dio cuenta de que todavía le quedaba mucho poder mágico. Al darse cuenta de esto, decidió lanzar magia curativa repetidamente hasta librarse por completo del dolor, deleitándose con la maravillosa sensación. Con el cuerpo curado, volvió a centrar su atención en el menú de habilidades, preguntándose qué elegir a continuación. Sus ojos se posaron en una habilidad en particular, almacenamiento infinito X, y se fijó en su coste de puntos inusualmente alto. El rango X, sumado a infinito, la convenció de que debía ser una habilidad increíblemente poderosa y que merecía la pena. Con una mirada decidida, tomó su decisión final. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, su frágil cuerpo cedió y se desplomó. Mientras tanto, en una escena diferente, Rosa Erandal le dijo emocionada a su madre, Paula, que quería comprar todos los vestidos de la tienda. Paula accedió con indulgencia, diciéndole a la dependienta que los envolviera todos, junto con algunos para ella. Rosa se quejó entonces de que, con su ajetreada vida social, se quedaba sin ropa rápidamente, y ordenó a la doncella, Mary, que le preparara un vestido adecuado para la fiesta del té de ese día. Mary explicó que los vestidos recién comprados requerían arreglos, por lo que tendría que seleccionar uno del armario existente. Pero Paula la interrumpió con desdén, diciendo que no importaba. Un breve recuerdo muestra a una niña triste, la Aria original agachada y sola. Paula le ordenó entonces a Mary que eligiera un vestido espléndido para Rosa, pero su hija les prohibió usar la ropa vieja de Aria, calificándola de andrajosa. Mary simplemente obedeció. Mientras observaba a su hija,
Paula reflexionó sobre su propio viaje, pensando para sí misma que por fin había llegado tan lejos. Se deleitaba con su nueva vida, pudiendo vestirse elegantemente en una hermosa mansión, asistir a fiestas de té y endosar todas las tareas molestas a los sirvientes. Abanicándose, llegó a la conclusión de que ser noble era lo mejor. Su mente se remontó a su pasado, recordando cómo había merecido la pena intimar con caballeros prometedores en las tabernas, sobre todo porque Adonis había sido el que más se había encaprichado de ella. El recuerdo se entrelazaba con los cotilleos de los sirvientes de la época. Habían comentado cómo Adonis se había casado afortunadamente con la familia del margrave, solo para que su esposa, la querida Lana, falleciera unos años después. En otro recuerdo, Paula llamó a Adonis. Él se giró reconociéndolo. Con una niña pequeña en brazos, se disculpó por aparecer tan de repente, explicando que se había sentido tan angustiada al enterarse del fallecimiento de su esposa, que no pudo evitar venir. Cuando Adonis preguntó por la niña pelirroja, Paula reveló que de hecho era su hija. De vuelta al presente, Paula reflexionó que había utilizado todas las artimañas posibles para llegar a su posición actual y no tenía ninguna intención de volver atrás. Solo quedaba un último paso. Solo tenía que esperar pacientemente la muerte de esa chica, la que ostentaba el derecho oficial de sucesión de la familia Erandal. La idea la hizo reír con un deleite siniestro. Su mirada se posó entonces en la escena que había fuera de su ventana. Abajo, su marido Adonis se alejaba de la mansión, recordándose a sí misma que no debía olvidarse de adularle. Llamó a Adonis y le preguntó si ya se marchaba. Adonis confirmó que sí, mientras Paula comentaba que su expedición era para subyugar monstruos en el bosque cercano a Shirán. Le deseó lo mejor, pero pensó para sí que no pasaría nada aunque no volviera. Adonis se limitó a gruñir en respuesta antes de marcharse. La escena cambió entonces a un campo de batalla en el bosque, donde yacían esparcidos los cuerpos de wyverns y soldados derrotados. Mientras inspeccionaban la escena, una voz llamó tímidamente al margrave. Adonis se giró para ver a un grupo de hombres, uno de los cuales explicó que eran de un pueblo cercano. Un aldeano mayor, aunque agradecido por la subyugación de los monstruos, preguntó con cautela qué pensaba hacer el margrave con todos los cadáveres. Adonis les ordenó fríamente que se deshicieran ellos mismos de los cuerpos, como siempre habían hecho. El anciano accedió a regañadientes, haciendo callar a un joven que murmuraba que esto ocurría con demasiada frecuencia. Justo entonces, un soldado corrió a informar a Lior Chusamade que una avanzadilla en el bosque se había topado con un grupo extraño. Lior Chusama preguntó qué era tan extraño, y el soldado aclaró que el grupo iba acompañado de muchos esclavos. El margrave tuvo un destello de reconocimiento, pero cuando le preguntaron si sabía algo, un hombre con coleta a su lado negó nerviosamente conocer los detalles. El hombre de la coleta explica entonces un rumor sobre traficantes de esclavos del país de Shirán que están activos en los alrededores. Continúa diciendo que, al parecer, los traficantes están atacando el asentamiento de los hombres bestia en las profundidades del bosque. Los hombres reaccionan alarmados, señalando que la esclavitud es ilegal en el Gran Reino. Temiendo por su propia seguridad, uno sugiere que su señor debería ser capaz de expulsar a los esclavistas. Sin embargo, Adonis ignora su súplica y ordena una retirada inmediata por ese día. Conmocionado, uno de los hombres le ruega a Adonis que idee un plan, pero éste le ordena bruscamente que se calle. Adonis revela sus verdaderos pensamientos, afirmando que solo le importa la batalla y que no tiene tiempo para complicados problemas internacionales. Montado en su caballo, Adonis les ordena que se vayan, y su subordinado no tiene más remedio que obedecer. Mientras Adonis se aleja, uno de los hombres que se quedan atrás lo maldice por su decisión. Los hombres rememoran, y uno de ellos se lamenta de que la anterior señora de la casa, Alana, era una persona maravillosa, recordada con cariño como la princesa Jada. Añade que era hermosa y amable, razón por la cual todos la adoraban. A continuación, expresa su decepción con Adonis, que heredó la gestión del dominio de una figura tan querida. El hombre concluye que los rumores sobre la obsesión de Adonis por la gloria militar eran ciertos, mientras que otro se preocupa por el futuro del dominio al oír que la nueva esposa y su hija son unas derrochadoras. Una anciana recuerda entonces que Alana tuvo una hija. La mujer hace una pausa pensativa. Alguien recuerda entonces que el nombre de la hija era Aria. Uno de los hombres comparte el rumor de que Aria está muerta,
Lo que oye el silencioso chico con orejas de gato. Un recuerdo muestra al chico llevando el cuerpo inerte de una joven a través de un bosque. La expresión del chico es sombría y decidida. Mientras tanto, Kudou, en el cuerpo de Arya, termina de seleccionar sus nuevas habilidades, emocionada por probarlas. Sin embargo, se da cuenta de que, a pesar de estar curada, su resistencia física aún no se ha recuperado. Aprieta el puño, contemplando su falta de fuerza. Un cuenco de sopa reposa en su mesita de noche. Se pregunta qué debe hacer para recuperar su fuerza física. Cuando intenta incorporarse, su cuerpo tiembla de debilidad. Al darse cuenta de que la basofía que le daban era insuficiente, la rechazó, decidiendo que necesitaba comida más nutritiva y que tendría que conseguirla ella misma. Razonó que su experiencia pasada como sirvienta le daba conocimiento de la distribución de la mansión y sus habilidades la ayudarían a tener éxito, aunque le preocupaba que la atraparan, y también se sentía desagradablemente sucia. Decidiendo abordar primero este último problema, se preparó para actuar. Tras ocuparse de su ropa, usó la magia vital de purificación, limpiando al instante su cuerpo y su camisón. Ahora, con un improvisado atuendo de doncella, admiró su reflejo, pensando que se veía bastante bien. También tuvo que admitir que la Arya original era una chica muy guapa. El único defecto era que su cuerpo todavía estaba demacrado, lo que hacía que la ropa le quedara holgada. Confiada en que podría recuperar su salud, Arya se puso en marcha para conseguir algo de comida. Por el camino, activó su habilidad de detección de presencia, para no toparse con nadie. Recordando que la despensa estaba abajo, usó su habilidad de sigilo para bajar las escaleras a hurtadillas. Llegó a la puerta de la despensa sin ser vista, sorprendida por la escasa seguridad de la mansión. Arya se asomó entonces por los barrotes de la puerta. Descubrió que la despensa estaba hecha un completo desastre. Peor aún, gran parte de la comida se estaba estropeando visiblemente. El olor la golpeó y se horrorizó de que la despensa de asas de un conde estuviera tan mal gestionada, con buena comida echándose a perder. Decidida a comérselo todo antes de que se echara a perder por completo, se concentró y activó su habilidad de almacenamiento. Un gran trozo de carne se desvaneció en el aire. Vitoreó al ver el objeto aparecer en el inventario de su estado, y darse cuenta de lo práctico que era guardar cosas con solo mirarlas. Con este éxito decidió seguir reuniendo más. De vuelta en su habitación, Arya revisó su botín: jamón, verduras, huevos e incluso comida recién hecha de la cocina, y lo consideró un gran éxito para hacer un primer intento. A continuación, invocó la comida de su inventario, lista para su tan esperada comida. Reflexionó que, para la Arya original, esta sería la primera comida en condiciones que tomaba en mucho tiempo. Sobre la mesa hay un plato caliente de estofado de leche y pan de color crema. La visión de la comida le trajo un recuerdo de su vida pasada, de comer a menudo una comida similar con su madre. El pensamiento evoca un recuerdo del rostro de la Arya original, radiante de felicidad. A su lado aparece el rostro amable y sonriente de su madre, la querida princesa Jada. El recuerdo continuaba, mostrando a la Arya original y a su hermanastra Rosa sentadas para una tensa comida en la larga mesa del comedor. Sacudiéndose las visiones, se preparó en silencio para empezar a comer en el presente. Mientras comía, su compañero la observaba con una expresión de total asombro en su rostro. Cuando Kudou dio el primer bocado, se sintió invadida por la alegría, maravillada de lo fantástico que era volver a saborear algo y de lo tierna que estaba la carne. Curiosa, usó su habilidad de valoración en la comida y se sorprendió al saber que era carne de orco, dándose cuenta de que en este mundo la gente come monstruo. Rápidamente decidió que la carne de monstruo era en realidad bastante deliciosa. Se terminó rápidamente todo el cuenco. Después de terminar la comida, se recostó, sintiéndose feliz y dichosa por tener el estómago lleno por primera vez en mucho tiempo. Satisfecha, rezó para poder seguir comiendo comidas deliciosas y abundantes a partir de ahora, mientras el tiempo empezaba a pasar. Más tarde, mientras estaba disfrazada de doncella para recuperar su resistencia, descubrió que el simple hecho de caminar por la mansión todavía la dejaba temblorosa y sin aliento. Pasó aproximadamente un mes mientras Kudou se centraba en su recuperación, durante el cual una doncella anciana, Mary, se quejaba del manejo descuidado de la costosa cubertería de plata de la casa. Su pantalla de estado mostraba que sus puntos de vida estaban casi al máximo y su condición era normal. Mary seguía quejándose, preguntándose cuánto tiempo más tendría que seguir llevando comidas. De vuelta en su habitación, Kudou se sintió cansada por su entrenamiento
y usó magia curativa para restaurar su energía. Recordando algo de su vida pasada, se animó a sí misma para continuar. Ahora con un aspecto mucho más saludable, Kudou se alegró de parecerse por fin a una niña normal de 10 años, agradeciendo sus ventajas de reencarnación. Como ya no se quedaba sin aliento al caminar, decidió que era seguro aventurarse fuera de la mansión. Su expresión se volvió seria al considerar lo que esta nueva libertad significaba para sus planes. Su destino no era la mansión principal donde vivía la familia, sino otro edificio en la finca Erandal. Tomando un sendero a través de los jardines, se dirigió hacia esta villa apartada y aislada. Era un lugar al que solo unos pocos elegidos podían entrar, y Kudou, disfrazada de doncella, corría ahora hacia él con urgencia. Habiendo llegado por fin, Kudou alzó la vista hacia el edificio, recordándolo con emoción como la casa de los recuerdos que había compartido con su madre. La historia retrocede a una época en la que una joven Aria corría feliz por un jardín. Llamó a su madre, Alana, que estaba sentada cerca. Cuando Alana le preguntó qué pasaba, Aria le entregó un regalo con entusiasmo. El regalo era un pequeño ramo de flores, que sostenía con una radiante sonrisa. Aria explicó que había recogido las flores en el jardín, y su madre se lo agradeció, diciendo que eran preciosas. Esta cálida vida en una villa aparte constituía los primeros recuerdos de Aria. Durante ese tiempo, solo las acompañaban su madre y una única doncella. La salud de su madre era frágil y a menudo estaba postrada en la cama. A pesar de ello, Aria se sentía plena, habiendo recibido mucho amor de ella. Sin embargo, faltaba una cosa, y un día, Aria llamó a su madre con vacilación. Alana le preguntó amablemente qué le pasaba mientras la niña tartamudeaba. Aria señaló un libro de cuentos y preguntó por qué los niños de las historias tenían un padre y ella no, dejando a su madre sin palabras. La expresión de Alana se llenó de tristeza ante la inocente pregunta de su hija. El personaje del libro solo pudo decir que el padre estaba ocupado. En realidad, Aria no tenía ningún recuerdo de su propio padre. La narración explica que la casa Erandal pertenecía a esa familia de Alana, y Adonis era un yerno adoptado en ella. Tras ascender de la baja nobleza gracias a sus logros militares, cambió al asegurarse la riqueza de la familia, desterrando a su mujer y a su hija a una villa y visitándolas en raras ocasiones. Alana fue quien sufrió las consecuencias de su negligencia, mientras una doncella gritaba su nombre angustiada. A pesar de su delicada salud, Alana intentó tranquilizar a su asistente, diciéndole que estaba bien. Su estado era el resultado de tener que gestionar, sin ayuda, todos los asuntos políticos y el gobierno de su dominio. Alana falleció el año en que Aria cumplió 5 años. La niña solo podía permanecer de pie ante la tumba de su madre, y entonces aparecieron su futura madrastra y su hermanastra. La primera comentó lo contenta que estaba de que Alana hubiera muerto, y la segunda sintió. Las crueles palabras dejaron a la joven Aria completamente horrorizada. El recuerdo cambia a una escena de abuso, donde Aria es arrojada al suelo. Su madrastra Paula le advierte que no se crea superior. Cuando un sirviente protesta porque se está llevando el vestido de la difunta Alana, Paula lo silencia, declarando que se deshará de él y amenazando con pegarle si sigue discutiendo. Justo entonces su propia hija, Rosa, entra corriendo llamando a su mamá. Paula entonces levanta un oso de peluche, diciendo con desdén que es una audacia que su hermana pequeña posee algo así. Desde el suelo, Aria levanta la vista aterrorizada, reconociendo el preciado recuerdo. Su hermanastra Rosa se unió a la burla, declarando que todas las cosas de Aria ahora eran suyas, mientras Paula añadía cruelmente que las pertenencias de una persona muerta debían tirarse, ignorando las súplicas entre lágrimas de Aria. La expresión de Paula se crispó con pura malicia mientras miraba a la niña que lloraba. Luego declaró que una llorona inútil al menos podría trabajar como criada, y ordenó que tiraran el vestido de inmediato. Paula le ordenó a Mary que le diera a la niña un viejo uniforme de sirvienta, y la anciana doncella simplemente obedeció. En otro recuerdo, Rosa se acercó a su hermanastra. Cuando Aria le dijo que estaba en medio, Rosa prometió con saña que la arruinaría por completo. La narración explica que, aunque al principio algunos sirvientes intentaron defender a Aria de Paula y Rosa, todos acabaron siendo despedidos, dejando a Aria completamente sola. De vuelta al presente, la Aria reencarnada, ahora vestida de sirvienta, recordó cómo su familia política había seguido ignorando a la chica original. Sin embargo, estaba segura de que los recuerdos de su madre debían de seguir escondidos en algún lugar del anexo. Una cerradura mágica en el edificio solo podía ser abierta por alguien con sangre erandal. De pie ante una puerta cerrada,
Arya se dio cuenta de que podía abrirla canalizando su propia magia hacia el sello. Puso la mano en la cerradura, suplicando desesperadamente que se abriera. Con un destello de luz, las cadenas mágicas se hicieron añicos. La pesada puerta se abrió con un crujido. Aliviada, Arya vio que la puerta ya estaba abierta. Entró y encontró la habitación perfectamente conservada, suponiendo que se debía de haber utilizado magia de conservación. Al reconocerlo como el dormitorio de la infancia de la Arya original, se alegró enormemente al descubrir que sus vestidos seguían allí. Se imaginó con entusiasmo probándose los preciosos trajes. Volviendo en sí, se reprendió por dejarse llevar, observando que, aunque en su vida pasada fue una oficinista de 30 y tantos años, su corazón de doncella seguía activo. Su emoción se vio interrumpida cuando se fijó en otra cosa. En la habitación encontró un cofre ornamentado y al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que estaba sellado con magia. Preguntándose si podría abrirlo canalizando su propio poder mágico, se acercó para intentarlo. El cofre se abre con un clic, revelando que está lleno de objetos de valor, junto con una carta de su madre que le dice que los use bien y que la quiere. La carta está llena de las cariñosas palabras de su madre para su hija. Con lágrimas en los ojos, Arya reconoce la letra de su madre, conmovida de que escribiera la nota para ella a pesar de estar tan débil. Aferrada a la caja, Arya da las gracias a su madre entre lágrimas y promete usar la herencia con sabiduría. Decide empezar a planear pronto su huida para no malgastar la herencia que le dejó su madre, y se encuentra en la biblioteca de la familia Erandal, que nadie usa. Mientras lee, Arya reflexiona sobre el último mes que ha pasado reuniendo información por la mansión, lo que la ha llevado a 2 descubrimientos clave. Su primer descubrimiento fue la corrupción generalizada en la casa Erandal, debido a la indiferencia del señor Adonis. La mala conducta de los sirvientes campa a sus anchas, un hecho que la ha ayudado a no ser detectada. Su segunda revelación fue que las habilidades que recibió, especialmente su magia, son extraordinariamente raras y poderosas en este mundo. Se maravilla de su habilidad Infinite Storage X, que puede almacenar cualquier cosa, incluidas criaturas vivas, sin que pase el tiempo, y puede usarse sin límite ni coste mágico. La palabra ilimitado le llama su atención y hace que se detenga. Con una repentina revelación, aprieta el puño, habiendo decidido su método de venganza. Su expresión es de sombría determinación. Mira por la ventana del anexo. Se da cuenta de que debe volver corriendo a su habitación, antes de que la criada que le trae la comida descubra que ha estado saliendo a escondidas. Mira el guardapelo que le dejó su madre, aunque es reacia a abandonar el anexo. Empieza a preguntarse si tiene sentido seguir confinada en la habitación del ático. Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras considera todos los planes que tiene que hacer. Unos días después, Rosa le pregunta a su doncella Mary si un vestido nuevo le queda bien, y Mary asiente obedientemente. Rosa pone mala cara, quejándose de que su doncella siempre da la misma respuesta. Parece visiblemente molesta. Buscando validación, Rosa pregunta si es más mona que esa chica, aclarando que se refiere a la del ático, a lo que Mary asiente rápidamente. Más tarde, Mary le informa a Paula que, según las criadas más jóvenes, el estado de Arya es lamentable, con la piel y el pelo destrozados. Paula escucha el informe con una expresión sombría. La noticia le hace recordar la primera vez que conoció a Arya, rememorando cómo sintió al instante que había sido derrotada. Paula recordó la piel nívea de Arya, su brillante y sedoso pelo rubio y sus grandes y cautivadores ojos. En cambio, una joven Rosa recordó cómo otros niños se burlaban cruelmente de ella por su pelo rojo desordenado y sus pecas. Después de que la llamaran fea, se alegró mucho cuando su madre le dijo que se convertiría en noble, creyendo que por fin podría vengarse de sus torturadores. Sin embargo, al conocerla, Adonis Erandal la había mirado con desdén y había preguntado con desprecio quién era esa pequeña pelirroja. El pasado y el presente de Rosa se fusionaron, mostrando su profunda inseguridad y determinación. Saliendo de sus pensamientos sobre la necesidad de superar a Arya para ganarse el amor de su padre, Rosa ordenó fríamente a una doncella que redujera aún más las raciones de comida de Arya. La doncella sintió con vacilación antes de intentar cambiar de tema, pero Rosa lo ignoró alegremente, declarando que necesitaba centrarse en la fiesta de celebración que tendría lugar en medio mes. Reflexionó que era el festival anual en honor a la subyugación de monstruos de su padre, un día en el que incluso los plebeyos podían entrar en la mansión, así que tenía que vestirse con sus mejores galas. Era su oportunidad, pensó, de mostrar a todo el mundo lo guapa que era. Esperaba el evento con entusiasmo. En otro lugar,
Mary detuvo a una doncella más joven que llevaba una bandeja de comida para la habitación del ático, y le ordenó que redujera el tamaño de la ración. La joven doncella obedeció nerviosamente. Más tarde, una doncella entró en la habitación vacía de Arya. Sorprendida al encontrarla desocupada, le preguntó a otra doncella si sabía dónde había ido la niña, y su colega confirmó que la habitación estaba vacía. La segunda doncella especuló que, como la niña había estado tan débil, probablemente había muerto. Entonces llegó a la conclusión de que alguien ya debía de haber retirado el cuerpo. Fuera de la habitación, las doncellas expresaron su alivio y decidieron no informar de la desaparición de la gorroneadora, ya que les ahorraba problemas. Sin ser vista, una Arya encapuchada escuchaba. La puerta de la habitación se cerró de un portazo. Al oír su conversación, Arya se enfureció al saber que sus ya escasas comidas habían sido reducidas aún más, y juró que nunca se lo perdonaría. Declaró que el rencor por la comida es algo aterrador. La escena comienza en la gran finca de los Erandal. Dentro, Kudou tararea una melodía alegre mientras prepara la comida. Usa su habilidad de almacenamiento infinito para recoger mágicamente una gran cantidad de comida. Más tarde, de vuelta en su habitación, sonríe, preguntándose qué cenará de sus provisiones. Prepara un festín de filete de toro negro, ensalada de patatas y pota au feu, platos que siempre había querido hacer. Mientras se dispone a comer, se pregunta cómo ha llegado a estar tan relajada en el anexo, lo que da paso a un flashback de unos días antes. Unos días antes, las criadas estaban ocupadas en la mansión principal. Mientras exploraba la residencia principal, Kudou oyó a las criadas quejarse de la carga de trabajo para una fiesta inminente, aunque una de ellas señaló que la situación tenía sus ventajas. Una criada mencionó con regocijo que podían robar dulces caros, mientras que otra se lamentaba de que sería más fácil si pudieran usar herramientas mágicas. Disfrazada de criada, Kudou reflexionó que tal comportamiento era impensable cuando su madre vivía, pero admitió que el caos ayudaba a ocultar sus propias actividades. De repente, una de las criadas gritó para llamar la atención de las demás. El mayordomo jefe, Rayos, apareció, preguntando con severidad si habían mencionado herramientas mágicas y advirtiéndoles que no tocaran nada. Kudou, disfrazada, se sintió aliviada de no haber sido ella quien habló, dándose cuenta de que había bajado la guardia. Observó el enfrentamiento con expresión preocupada. La narración aclara que, debido a la rotación de personal, solo la jefa de doncellas Mary y el propio Rayos podían reconocer la cara de Arya. Kudou sabía que tenía que evitar que él la viera. Mientras las otras criadas balbuceaban, Rayos las interrumpió, declarando que ya estaba al tanto de sus robos. Para sus sorpresas, entonces les dijo que no pasaba nada, dejando a Kudou atónita. La única condición de Rayos era que sus acciones no le causaran ningún problema. Kudou observó con incredulidad su corrupción. Se lamentó de que en la casa Erandal solo quedaran sirvientes así, y se preocupó por el destino de los bienes de la familia, resolviendo que tenía que protegerlos ella misma. Rayos explicó que si algo desaparecía, él, como administrador, sería el responsable. Por lo tanto, les prohibió estrictamente tocar objetos de valor como herramientas mágicas o la platería, lo que captó inmediatamente la atención de Kudou. Se explicó que las herramientas mágicas, hechas de piedras mágicas procesadas, eran diversas, prácticas y valiosos activos para los nobles. Al revisar el libro de contabilidad de los Erandal, Kudou se asombró al encontrar un carruaje golem, armas e incluso una estufa y un frigorífico mágico. Con una mirada de determinación, tomó una decisión, declarando almacenar. Empezó a usar su habilidad para absorber el contenido de la cámara acorazada, para asombro de Rayos y Mary, que presenciaban el suceso. Todo esto fue posible porque antes se había colado en el despacho del mayordomo jefe y había conseguido triunfalmente la llave maestra. Preocupada de que él notara su ausencia, había usado rápidamente su magia de tierra para crear un duplicado. Él se quedó desconcertado, preguntándose a dónde habían ido las llaves que acababa de sujetar. Al mirar hacia abajo, las vio en el suelo y supuso que la cadena simplemente se había roto. En otro lugar, Kudou suspiró aliviada, contenta de no haber sido descubierta, mientras el mayordomo guardaba las llaves originales. Reflexionó sobre lo increíble que era su habilidad de almacenamiento infinito sobre todo porque le permitía especificar un lugar de recuperación. Con la llave, ahora podía acceder libremente a los almacenes de herramientas mágicas y tesoros, planeando tomar prestado en secreto lo que necesitaba mientras una doncella se quejaba acerca del estado de la mansión. Relató su plan,
Usando una túnica mágica para ocultarse, fingió la muerte de la chica del desván y esperó hasta ver que los sirvientes habían sido engañados. Tras mudarse a una villa aparte para recuperarse, Kudou se relajaba en la cama con un grimorio, pensando que esta nueva vida era la mejor. Gracias a los utensilios mágicos que había cogido, podía disfrutar de baños y duchas y, lo que es más importante, cocinar con un hornillo, un horno y un frigorífico, lo que le daba opciones culinarias ilimitadas. Aún así, lamentaba la falta de ingredientes para ciertos platos, en particular la comida japonesa, y se preguntaba si podría encontrarlos viajando a otros países. Recordando que este mundo también tenía mazmorras, pensó que sería divertido irse de aventuras. Después de que finalmente se escapara, Kudou contempló seriamente la posibilidad de huir para siempre. Evaluó su situación y se dio cuenta de que sus estadísticas habían mejorado y de que había acumulado comida para más de un mes, suficiente para sobrevivir incluso acampando. Con los preparativos terminados, sabía que ahora solo era cuestión de elegir el momento. Entonces recordó haber oído a una doncella decirle a alguien que aguantara hasta que terminara la próxima celebración. Le vino a la memoria el recuerdo de una mujer noble que explicaba que la celebración, que antes era para honrar a los caballeros, se había convertido en una mera exhibición del poder de la familia Erandal. Al recordar esto, Kudou se decidió huir el día de la celebración, dentro de una semana, y se propuso completar su venganza para entonces también. Finalmente llegó el día de la celebración a la finca de los Erandal. En la bodega, el mayordomo jefe ordenó a los sirvientes que trasladaran las caras barricas de vino al almacén frigorífico, advirtiéndoles que no robaran la valiosa mercancía. Mientras los sirvientes lo ignoraban, una Kudou encapuchada observaba su descuidada gestión, señalando que seguro que les robarían cosas si no las contaban. Decidida a demostrar su argumento, se preparó para usar su habilidad de almacenamiento en las barricas. En un instante, una de las barricas de vino se desvaneció en el aire. El mayordomo jefe y los demás sirvientes no se dieron cuenta del robo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, el festival estaba en pleno apogeo, con un espectáculo diurno a cargo de una compañía de la capital y una cena para los hijos de los nobles. Más tarde esa misma noche, estaba previsto que los caballeros regresaran de su expedición para dar comienzo a un gran banquete con invitados del pueblo. Sabía que, en medio de todo este caos, con los sirvientes ocupados y los invitados yendo y viniendo, nadie prestaría atención a nada que no fuera su propio trabajo. Primero decidió aprovechar la oportunidad para hacerse con ingredientes raros que solo estaban disponibles durante el festival, y vio piña, melón y caramelo, mientras un chef gritaba que sirvieran la comida. Su cara se iluminó de emoción. Al encontrar chocolate, se alegró mucho, pero tras probarlo rápidamente, se dio cuenta de que no era nada dulce. Su colección aumentó con roast beef y pasteles de nata. Tras haber reunido una cantidad considerable de comida, Kudou estaba satisfecha con su botín. Cerca de allí, un niño pequeño encapuchado parecía feliz mientras una mujer llamaba a Lady Rosa. Otras chicas adulaban el vestido de Rosa, y, mientras ésta fingía modestia, otra se burlaba en voz baja de ella por darse tantos aires a pesar de ser una antigua plebeya. Al oír la conversación, la expresión de Kudou se endureció con determinación. Un anunciador llamó entonces a las señoritas para que se reunieran en el salón principal, ya que el ejército del margrave había regresado del gran bosque, para disgusto de Rosa. Al darse cuenta de que la mansión principal quedaría vacía, Kudou declaró que la verdadera parte de su venganza estaba a punto de comenzar. Kudou afirmó que su venganza implicaba reclamar joyas preciosas y reliquias familiares. También incluía las propiedades de la familia, la ropa e incluso sus caballos. En esencia, pretendía recuperar todos los bienes de la familia Erandal, que se suponía que debía heredar. Esto incluía todo, desde su armamento hasta su fina vajilla. Con la mansión ahora vacía, comenzó su trabajo, con la mano extendida mientras los objetos desaparecían de una habitación. Activó su habilidad de almacenamiento. Después de guardar un caballo y decirle que tuviera paciencia, usó su magia de purificación. Su primer objetivo fue el dormitorio de Adonis y Paul. Al encontrar la despensa también desierta, decidió llevarse todo de allí también. Habiendo vaciado ya el tesoro y el estudio de su padre, junto con un botín inesperado de la despensa, Kudou consideró que la zona alrededor de la mansión principal estaba casi lista. Su objetivo final, decidió,
Era la habitación de su hermanastra. Antes de marcharse, echó un último vistazo a su desolada habitación, preguntándose si se dejaba algo importante. Su mirada se posó entonces en un solitario oso de peluche. Lo reconoció al instante, como un regalo de su madre. Acunando el juguete, observó con tristeza cómo había sido olvidado, y declaró que se marcharían juntos de aquel lugar. Habiendo tomado su decisión, Arya le dio la espalda a la habitación y se marchó. Miró hacia atrás una última vez, sin sentir ningún arrepentimiento, porque fueron ellos quienes abandonaron primero a la Arya original. Mientras huía, imágenes de la familia que dejaba atrás, su madrastra Paula y su hermanastra Rosa disfrutando del festival, pasaron por su mente. También afloró un recuerdo de su distante padre, Adoni. Dejando atrás el pasado, Arya salió corriendo por la puerta de la mansión hacia la noche. Mientras los fuegos artificiales estallan sobre la finca Erandal, Arya declara que le queda una última tarea que completar allí. De pie ante la villa anexa, decide usar su poder para guardar todo el edificio en su almacén. Secándose el sudor de la frente, Arya respira aliviada, exclamando que su plan ha sido un éxito. A continuación, contempla su interfaz de almacenamiento, que ahora contiene la villa, con una profunda sensación de satisfacción. A continuación, planea usar magia de tierra y fuego, para que parezca que la villa se ha quemado hasta los cimientos. Pone en marcha su plan, dejando tras de sí una parcela de tierra quemada y humeante. Con una sonrisa, Arya razona que esta artimaña no solo ocultará su habilidad Infinite Storage X, sino que también le permitirá culpar de la desaparición de la villa a unos ladrones. Mientras se aleja de la finca, Arya reflexiona que, aunque es la legítima heredera, sus acciones se considerarán un saqueo porque no ha seguido el procedimiento adecuado. Su prioridad ahora es mezclarse con la multitud del festival, ya que se niega a que la atrapen y la aten a este país por más tiempo. Mirando hacia atrás, reafirma su convicción, jurando que simplemente está recuperando todo lo que le robaron a ella y a su madre. Con un giro final y decisivo, Arya se despide firmemente de la familia Erandal. Ella mira hacia atrás una última vez, con una sonrisa decidida. Espera que la segunda parte de su venganza también salga bien. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, el mayordomo jefe Rayos camina por un pasillo, complacido. Reflexiona hacia que el banquete parece estar terminando sin incidentes, y que es hora de enviar a los sirvientes de vuelta a la cocina. Sin embargo, al mirar en la despensa, encuentra las estanterías completamente vacías. Rayos mira la habitación vacía, con absoluta incredulidad. Justo entonces, un grito desgarrador resuena por toda la mansión. Rayos reconoce inmediatamente la voz como la de Rosa Sama. Atraído por la conmoción, Papa baja las escaleras furioso, exigiendo saber qué está pasando. Encuentra a Rosa Sama llorando, diciéndole que su habitación está completamente vacía. Paula grita entonces que su habitación también ha sido atacada, mientras Rosa Sama se pregunta qué puede estar pasando. Mientras Rosa Sama se lamenta por sus vestidos desaparecidos, Paula declara que debe de ser un ladrón, aunque a Papa le cuesta creer que un ladrón atacara en un día así. Rayos interrumpe, informando de que venía a comunicarles que la platería y probablemente toda la comida también han desaparecido. Al oír esto, Papa tiene una repentina y horrible revelación. Las herramientas mágicas también deben de haber desaparecido. Le grita a Rayos que lo siga, y el mayordomo obedece rápidamente. Al llegar a unas puertas dobles, Papa exige la llave con urgencia. Un nervioso Rayos se la entrega rápidamente. Encuentran la puerta de la tesorería ya abierta de par en par. Rayos se queda boquiabierto de asombro ante lo que ven. Toda la tesorería ha sido vaciada por completo. Papa tiembla de rabia incontrolable. Exige furioso saber quién es el responsable, lo que hace que Rayos chille de terror e insista en que no fue él, jurando que siempre llevó la llave consigo. El mayordomo, presa del pánico, se dio cuenta de que robar tantos tesoros y platería sin una llave y sin ser visto debería haber sido imposible. Papa declaró sombríamente que no se trataba de un incidente cualquiera. Ordenó que confirmaran rápidamente lo que había sido robado. Fuera, los invitados entraron en pánico mientras se extendían los rumores de un ladrón, y una mujer se preocupaba por si su equipaje estaba a salvo. Rayos comenzó a informar de la magnitud de los daños. Enumeró los objetos robados, toda la comida, la vajilla y los muebles del banquete sin usar, las herramientas mágicas del señor, las pertenencias personales de la señora y su hija, y todos los tesoros ancestrales de la familia Erandal. Aunque las pertenencias de los invitados estaban intactas, Paula se lamentó de que la riqueza de la familia Erandal casi había desaparecido, y su villa había sido incendiada,
lo que llevó a Adonis a sospechar que el responsable era alguien con rencor. Mientras Rosa lloraba por la crueldad de todo aquello, Paula exigió que atraparan al ladrón, pero Rayos explicó que, como habían robado todos los caballos, la persecución era imposible. Mientras una invitada gritaba conmocionada, Adonis se lamentó de que incluso la villa hubiera sido incendiada y comenzó a disculparse con la difunta Alana antes de que un pensamiento repentino le hiciera detenerse. Se volvió hacia los demás y preguntó urgentemente si Arya estaba a salvo. Su pregunta fue recibida con confusión por parte del personal. Uno de ellos preguntó quién era Arya, mientras que otro recordó que era la hija de Lady Alana, lo que provocó que un hombre expresara su sorpresa, ya que pensaba que estaba muerta. Adonis reaccionó con incredulidad, insistiendo en que se suponía que Arya vivía en la villa. Rayos se quedó mirando en un silencio atónito, empezando a sudar frío. Cerca de allí, la expresión de Paula se endureció con irritación. A su lado, Rosa miraba con los ojos muy abiertos por la conmoción. Paula intentó tranquilizar rápidamente a su marido, diciéndole que no se preocupara, ya que Arya vivía en la casa principal. Rosa añadió que los ladrones ignorarían a una simple aprendiza de doncella en el ático, pero luego se calló, dándose cuenta de que acababa de revelar el verdadero y degradante estatus de Arya. Una doncella cercana repitió sus palabras con confusión. El rostro de Adonis se ensombreció mientras se enfrentaba a ellas, preguntando si su historia sobre la elección de Arya de vivir en la villa era una mentira, y acusándolas de maltratar a su hija. Enfurecido, Adonis gritó el nombre de Rosa. Ella retrocedió, con el rostro contraído por el terror. Presa del pánico, Rosa desvió inmediatamente la atención, afirmando que no sabía nada, y que la doncella jefa Mary era la responsable, dejando a Mary atónita. Acorralada, Mary confesó que solo seguía órdenes de Paula y Rosa, que eran las que habían atormentado alegremente a Arya, lo que provocó que Paula la acusara de traición. Paula insistió en que solo le había dado a Arya un pequeño castigo, y Mary, tratando de minimizar su propia implicación, asintió rápidamente, declarando que la chica había sido insolente y se lo merecía. Justo entonces, una mujer segura de sí misma, que en realidad es Arya disfrazada, comenzó a argumentar que, gracias a vivir en el ático, la joven dama había permanecido a salvo. Paula la interrumpió furiosa, gritando que Arya no estaba a salvo en absoluto. El mayordomo jefe, Rayos, informó entonces de que la chica del desván había desaparecido hacía varias semanas. Una doncella añadió que estaba extremadamente débil, y que todos supusieron que había muerto, y que su cuerpo había sido arrojado a las montañas. La noticia dejó a Paula y a su hija Rosa completamente atónita. Arya exigió saber por qué no se había informado de ello, y una voz le explicó que la niña era tratada peor que el ganado y se la consideraba demasiado insignificante como para mencionarla. Al oír esta explicación, la expresión de Arya se endureció con fría furia. Enfurecida por su desafío, Paula le ordenó a Mary que azotara a la mujer y la apresara. Mientras un sirviente se abalanzaba sobre ella, Adonis empezó a transformarse de rabia, gruñendo al darse cuenta de lo que le habían hecho a Arya. Arya, sin embargo, observaba la escena con una sonrisa tranquila y cómplice. Entonces, ella declaró fríamente que ya era suficiente. De repente, una figura con un abrigo oscuro intervino, advirtiendo a Lord Erandal que, si continuaba, estaría cometiendo una agresión contra una mujer. Cuando Adonis exigió saber quiénes eran, el individuo se presentó como Oscar Lightwell, capitán del equipo de investigación real. Mientras la misteriosa figura llegaba, la multitud susurraba sobre el demonio negro, de quien se rumoreaba que provocaba la caída de cualquier noble al que pusiera en su punto de mira. Adonis lo reconoció como Oscar, quien le explicó que el equipo de investigación real había acudido porque se había enviado a Palacio una interesante carta con graves acusaciones. A continuación, Oscar detalló el contenido de la carta, que acusaba a la casa Erandal de malversación, robo, evasión de impuestos y otros delitos. El mayordomo jefe, Rayos, soltó un gruñido nervioso al oír las acusaciones. Al verlo intentar escabullirse, Oscar ordenó a sus subordinados que detuvieran al hombre que huía. Mientras lo atrapaban, Rayos proclamó desesperadamente su inocencia. Polásama exigió enfadada saber qué estaba pasando, quejándose de que no tenían tiempo para un equipo de investigación. Uno de los subordinados enmascarados de Oscar le dijo que se callara, pero Losasama empezó a protestar por los ladrones. El subordinado se dirigió entonces a ella directamente, como la Sama. Un hombre con monóculo intervino, explicando que el equipo de investigación es la agencia de inteligencia de la familia real,
y reprendiéndola por su ignorancia. Paula Samá se sorprendió al reconocerlo como Jacobu. Cuando Oscar le preguntó quién era, Jacobu se disculpó por interrumpir y se presentó como el antiguo mayordomo jefe de la finca Erandal. Jacobu le recordó a Adonis que le había advertido que educara a su familia, señalando con ironía que esa insistencia fue la razón por la que lo despidieron. Atónito, Adonis le preguntó a su antiguo mayordomo dónde había estado los últimos 5 años. Jacobu reveló que había sido contratado por Guleamu Kruloitz, quien apareció entonces burlándose de su rival político Adonis por despedir tontamente a un mayordomo tan competente. Adonis rabiaba al ver a su rival Guleamu. Entonces exigió saber cómo Guleamu también tenía una copia de la carta, y Guleamu confirmó que una idéntica había sido entregada en su propia mansión. Guleamu explicó que las cartas parecían haber sido enviadas a nobles y funcionarios de todo el país, todas en nombre de la difunta Alana, lo que sorprendió a Adonis. Mientras otros reaccionaban con incredulidad, Adonis luchaba por asimilar que las cartas se habían enviado en nombre de Alana. Un ayudante se acercó rápidamente a Oscar con un informe. Tras recibir la confirmación, el ayudante asintió con la cabeza. Con las pruebas confirmadas, Oscar declaró que tenían respaldo para las acusaciones de fraude y ordenó la detención de Adonis Erandal, su familia y el jefe de personal. Adonis le devolvió la mirada, con expresión sombría y derrotada. Posa Samá soltó un chillido de indignación e incredulidad. Loza Samá se quedó paralizada, con los ojos como platos por la conmoción. El mayordomo jefe capturado, Rayos, observaba con expresión de derrota. A su lado, la jefa de doncellas Mary también fue detenida, con la cabeza gacha en señal de resignación. Uno de los investigadores cuestionó si tales acciones eran realmente permisibles contra la familia de un margrave. Paula denunció el acto como tiránico, pero Oscar le informó fríamente que el equipo de investigación tenía la autoridad para proceder. A su lado, una angustiada Rosa le gritó a su madre, suplicando que no habían hecho nada malo. Enfurecida, Paula gritó que se la llevaran, declarando que daría su declaración en la cárcel, aunque maldijo al darse cuenta de su aprieto. En un movimiento desesperado, Paula anunció que se divorciaba de Adonis, alegando que esto rompía sus lazos y los de Rosa con la familia Erandal, lo que dejó a Rosa atónita. Rosa observó conmocionada la declaración de su madre. Observando desde un lado, Graham parecía intrigado por este giro de los acontecimientos. A Oscar le pareció Paula absolutamente desagradable, pensando para sí que su intento de divorciarse ahora era completamente inútil. Paula apretó los dientes con frustración. Mientras se la llevaban, Paula exigió saber qué se haría con la búsqueda del ladrón, advirtiendo que se escaparía si ella no estaba allí. Oscar tranquilizó con calma a la señora Erandal para que no se preocupara. Prometió que su equipo de investigación también llevaría a cabo una búsqueda exhaustiva del culpable que robó la finca. Mientras tanto, Ari había puesto una distancia considerable entre ella y la ciudad, sintiendo que por fin estaba a salvo. A continuación, liberó a los invitados y a los caballos del ejército fronterizo que se había llevado, disculpándose por las molestias y diciéndoles que regresaran sin prisa. Una vez solucionado eso, se centró en su próximo movimiento. Arya invocó un carruaje golem para continuar su viaje. Apareció un gran carruaje, tirado por un caballo hecho de tierra. Se maravilló de la herramienta mágica, encantada de que apareciera exactamente como la había imaginado, aunque notó que el viaje era un poco accidentado y necesitaría un cojín. Mientras viajaba, se preguntaba qué estaría pasando en la mansión, esperando que hubieran leído la carta que había escrito con tanto esmero. Arya recordó que fue ella quien creó los documentos acusatorios en nombre de su madre, Alana, y que hizo que el gremio comercial los distribuyera una semana antes de su huida. Reconoció el riesgo, pero sintió que no podía dejar la casa Erandal como estaba. Confiada en que no la habían visto, resolvió centrarse en su propio futuro. Mirando un mapa, Arya confirmó que su ubicación actual estaba cerca de la frontera. Habiendo robado toda la fortuna de un margrave, sabía que permanecer en el Gran Reino era demasiado peligroso. La pregunta era a dónde ir. Sopesó sus opciones entre los 4 países del continente, observando su ubicación actual y su rival del noreste, el Imperio Treni. Descartó el beligerante Imperio Trenia y la altamente discriminatoria y esclavista teocracia de Silán, concluyendo que su única opción restante era la multiétnica República de Dalia. Se imaginó la abierta y cálida República de Dalia y decidió con entusiasmo que sería su destino de asilo.
sobre todo porque estaba deseando conocer a la gente bestia que vivía allí. Sin embargo, sabía que había una pega. El gran bosque que se extendía por el continente era un peligroso hábitat para monstruos, un lugar que incluso los caballeros y aventureros veteranos temían pisar. Kudou hizo una mueca al darse cuenta de que, para llegar a la República de Dalia, no tenía más remedio que cruzar ese mismo bosque. Sintió una punzada de miedo al pensar en cruzar el bosque sola, un viaje que le llevaría más de un mes, pero se recompuso rápidamente, recordándose a sí misma que había entrenado su magia, que poseía muchas armas que su padre había coleccionado, y sobre todo, que tenía un poder extraordinario del administrador de almas. Su osito de peluche pareció asentir con la cabeza. Tras reflexionar, Kudou decidió que era una buena jugada, ya que a nadie se le ocurriría buscar a una niña de 10 años huyendo hacia el gran bosque. Sosteniendo su osito de peluche, Kudou se miró en el espejo con determinación. Se imaginó a sí misma caminando hacia un futuro nuevo y brillante. Pensó en lo que haría una vez que llegara a la República de Dalia. Resolvió vivir libre y feliz como una persona nueva. Más tarde, un carruaje traqueteaba por un bosque oscuro de noche. Un hombre al que no se veía concedió permiso a alguien para entrar. La escena cambia al castillo real del reino de Gran, donde Oscar Lightwell se presenta ante el príncipe Glenn. Oscar informó de que estaban interrogando a los implicados en la corrupción de la familia Erandal y en el abuso de Lady Arya, y que probablemente todos se enfrentarían a cargos. Mientras alguien protestaba su inocencia fuera de plano, Oscar le dijo al príncipe que le informaría más tarde sobre las sentencias, y pasó al problema más acuciante: el robo, para el que no tenían testigos. Cuando el príncipe Glenn preguntó si de verdad no había pistas, Oscar admitió que estaban perdidos, sobre todo porque una enorme cantidad de bienes había desaparecido sin dejar rastro. El príncipe reflexionó que tal hazaña requeriría una caja de objetos de gran capacidad, o varias personas con habilidades de almacenamiento, lo que consideraba imposible dada la rareza de tales habilidades. Oscar estuvo de acuerdo, afirmando que un ladrón tan descarado suelto causaría un caos generalizado, y le aseguró al príncipe que su equipo estaba dedicando todos sus recursos al caso. El príncipe Glenn preguntó entonces si solo habían robado las propiedades de la familia Erandal. Oscar confirmó que, aparte del robo, el único otro incidente fue la desaparición de la villa, y añadió que los caballos habían regresado ilesos. El príncipe se quedó atónito al oír que la había desaparecido. Oscar explicó que fue completamente destruida, dejando restos consistentes con una explosión, y que los rastros de magia poderosa sugerían que se usó una combinación de hechizos explosivos y de amortiguación de sonido, aunque el motivo era un completo misterio. El príncipe Glenn reflexiona que había oído que la villa solo podía ser abierta por alguien de sangre Erandal. Especula que su destrucción podría haber sido un acto de rabia por no poder entrar, o tal vez fruto de un profundo rencor, considerando toda la situación incomprensible. Adonis, sentado con el príncipe, comenta que un misterio solo lleva a otro, pero el mayor enigma de todos es la desaparición de su hija, Arya. El príncipe Glenn se sorprende y pregunta por su desaparición, ya que le habían dicho que estaba muerta. Adonis aclara que eso es simplemente lo que los sirvientes creen que es verdad. Adonis afirma que nadie ha visto realmente un cuerpo, y Oscar confirma que su búsqueda en el bosque circundante no arrojó resultados. El príncipe Glenn escucha en un silencio pensativo. La imagen de Arya, tal como era antes de su supuesta muerte, perdura en sus mentes. Inclinándose hacia adelante, el príncipe Glenn le plantea una pregunta crucial a Adonis. ¿Sería posible si Arya siga viva y esté involucrada de alguna manera en el robo? El oscuro bosque donde una vez estuvo la villa guarda los secretos de estas preguntas. En otro lugar, un joven de pelo claro sonríe con una expresión cariñosa y de complicidad. En la finca Erandal, la investigación sobre la caída de la familia continuaba. La posibilidad de que una niña de 10 años fuera la autora intelectual del incidente parecía increíble. Incluso el príncipe Glenn admitió que no lo había considerado, sobre todo porque a la niña ni siquiera se le había concedido una habilidad. En su lugar, le propuso una teoría diferente a un sorprendido Oscar Lightwell, que Lady Arya había sido secuestrada. Oscar se quedó conmocionado por la sugerencia. Considerando la teoría, Oscar señaló que el cabeza de la familia Erandal tenía muchos enemigos, especulando que una facción rival podría haberse llevado a Arya para usarla como figura decorativa, o que un ladrón común simplemente la había rescatado por piedad. Razonó que, si se la habían llevado,
eso explicaría su repentina desaparición, y que el culpable que envió las cartas acusatorias podría habérsela llevado fácilmente. Al oír esto, el príncipe Glenn declaró que su curso de acción estaba decidido. Ordenó a Oscar que diera prioridad a la búsqueda de Arya Erandal, y Oscar aceptó inmediatamente reunir un equipo de investigación. Oscar aceptó su nueva misión con una expresión decidida. Advirtió a Glenn que la búsqueda sería difícil, y solicitó una generosa recompensa para el equipo, que el príncipe prometió sin dudar. Mientras Oscar se marchaba, Glenn se quedó a solas con sus pensamientos. Se preguntó si era solo un deseo personal, pero en silencio suplicó que Arya Erandal estuviera viva. Mientras tanto, tras varias horas de viaje por el gran bosque, Arya se estiró, aliviada de que su habilidad de detección de presencias la hubiera ayudado a evitar monstruos hasta la mañana. Aunque se sentía cansada, justo cuando consideraba descansar, se dio cuenta de que su carruaje estaba rodeado. Una manada de lobos la había encontrado. Lanzó rápidamente un hechizo de barrera, suspirando con alivio momentáneo. El escudo mágico envolvió su carruaje, manteniendo a raya a las bestias que gruñían. Aunque estaba a salvo por el momento, Arya sabía que no podía quedarse dentro de la barrera para siempre. Se dio cuenta de que para cruzar el gran bosque, tarde o temprano, tendría que luchar y derrotar a los monstruos. Sin embargo, le preocupaba que la simple magia de ataque que conocía no fuera lo suficientemente poderosa. Entonces, se le ocurrió una idea. Podía usar una de las armas mágicas que su padre, un descerebrado, había coleccionado. Buscando en su inventario, sacó una ballesta, pensando que podría funcionar, mientras intentaba recordar torpemente cómo usarla. Recordó que tenía que tensar el arco y cargar una flecha. Con una nueva determinación, Arya apuntó la ballesta a uno de los lobos. De repente, una onda expansiva masiva atravesó el bosque, asustando a una bandada de pájaros que salió volando. La perturbación se extendió por los árboles mientras las aves huían. La poderosa fuerza continuó arrasando el bosque. Sobresaltada por el ruido, Arya mira hacia arriba, confusa. Tras caer por el retroceso, Arya se queda atónita ante el poder del arma mágica que ha usado, dándose cuenta de que ha derrotado a sus enemigos sin siquiera infundirle magia. Se maravilla del increíble poder de las armas mágicas, preguntándose si todas son así de fuerte. Luego se pregunta por qué su padre, ese descerebrado, coleccionaría tales cosas. Una tasación revela que las criaturas derrotadas son lobos del bosque, pero sus materiales son inutilizables debido a una inflamación. Arya suspira aliviada, contenta de que los lobos estén bien derrotados. Decidiendo mantener su barrera activa a partir de ahora, resuelve moverse a un nuevo lugar y desayunar. Mientras prepara su comida, Arya reflexiona que puede que en realidad le guste acampar. Cocina un abundante desayuno de bacon de orco, huevos y sopa en un hornillo mágico compacto, y la experiencia le parece divertida. Aunque es una fugitiva, admite que su situación actual no está nada mal. Se tranquiliza a sí misma, pensando que seguro que podrá apañársela sola de ahora en adelante. Para animarse, decide comer usando la bonita vajilla que cogió de la villa. Al ir a coger un plato, de repente se sobresalta. El plato de porcelana se le escapa de las manos y cae. Mientras se lamenta por la rotura del preciado plato, también grita de dolor por un pequeño corte. Su mano empieza a brillar con una luz suave. Poniéndose en pie, Arya mira hacia el bosque mientras su mano sigue emitiendo una luz misteriosa. Mirando el vasto bosque admitió para sí misma que se sentía sola, pero rápidamente se sacudió el sentimiento, diciéndose a sí misma que no era momento para deprimirse. Después de todo, podía usar su magia curativa para sanar cualquier herida, así que decidió comer algo para levantar el ánimo. Al morder un sándwich que había preparado, saboreó la deliciosa carne de orco, y se dio cuenta de que su habilidad de tasación había marcado a los lobos del bosque, que había visto antes como comestibles, lo que significaba que también podía cazarlos para comérselos. Tras terminar de comer, Arya sintió que recuperaba las energías, sintiéndose revitalizada. Juró volverse más fuerte para derrotar a monstruos aún más poderosos, razonando que no daban miedo si simplemente pensaba en ellos como ingredientes. Esta nueva fuerza sería para su autodefensa. Y lo que es más importante, declaró, por el bien de su propia y feliz vida culinaria. La escena cambió entonces a un tazón de aspecto lúgubre, con comida sencilla en una habitación oscura. En una celda, Uskar-san se dirigió a la antigua señora Erandal, Pola, preguntándole si la comida maloliente no era de su agrado. Ella le devolvió la mirada, con el rostro contraído por la furia. Pola estalló, exigiéndole saber qué quería, y acusándole de haber venido solo para regodearse de su miserable estado,
llamándole demonio negro. Con un suspiro, Uskazan replicó que no tenía ningún deseo de verle la cara, pero que estaba allí porque necesitaba interrogarla. En respuesta, Paula insistió en su inocencia, afirmando que la jefa de Oncesisas, Mary, había sido la única responsable del castigo corporal de los sirvientes y de esa chica, Arya. Uskazan replicó con calma que ya había entrevistado al personal, y todos testificaron que la propia Paula había empuñado el látigo. Ella gritó que era una acusación falsa y amenazó a los sirvientes, pero Uskazan la interrumpió, declarando que esa no era la razón de su visita de hoy. En cambio, anunció, necesitaba que le contara todo lo que sabía sobre la señorita Arya. Entonces hizo una pregunta sorprendente. ¿Había mostrado Arya Erandal alguna vez signos de usar magia? Uskazan continuó, señalando que a Arya a menudo la golpeaban hasta dejarla inmóvil, y preguntando si alguna vez había usado magia de recuperación o de vida en sí misma. Paula respondió bruscamente que no sabía nada de eso, mientras Uskazan consideraba su respuesta. Paula pensó para sí que bien se lo merecía Arya, antes de declarar en voz alta que la chica era una incompetente y que era imposible que hubiera usado magia. Cuando Uskazan mencionó que la madre de Arya, Alanna, era hábil con la magia, Paula se burló, declarando que la chica debía de haber heredado la sangre de su estúpido padre, y mofándose de que un padre incompetente produce una hija incompetente. Aprovechando sus palabras, Uskazan le preguntó si podía decir lo mismo de su propia hija, Losachan. La pregunta pareció tocarle la fibra sensible, y la expresión de Paula se crispó. Su rostro se descompuso entonces en una risa salvaje e inquietante. Entre carcajadas, Paula hizo una confesión sorprendente. El padre de Lodachan no era Adonis. Era hija de un marinero al que Paula había amado de verdad, y si se rió de cómo el incompetente de Adonis había sido lo suficientemente tonto como para creer que la niña era suya. A pesar de su confesión anterior, más tarde afirmó a un investigador que ella y su hija Losachan no tenían ninguna relación con el incidente de Erandal. Su hija, Losachan, escuchó esto y preguntó entre lágrimas si estaba diciendo la verdad. Paula empezó a sudar frío, perdiendo la compostura. La escena reveló a Paula tras los barrotes, con Losachan y Uskazan fuera de su celda. Mirando a su madre, Losachan le preguntó si la historia que le habían contado, que era la hija ilegítima de Adonis que sufría por culpa de Alanna, era mentira. Paula, sorprendida al verla, le exigió saber por qué estaba allí. Uskazan le explicó con calma que como Losachan era menor de edad, no se le imputaría ningún delito. Tras aclarar que Losachan iba a ser enviada a un orfanato, no a la cárcel, Uskazan explicó que la había traído para una última visita. Entonces, Losachan preguntó si sus últimos 5 años habían sido una mentira. Paula lo negó, afirmando que solo hizo lo que creía mejor para su felicidad, y recordándole a su hija lo feliz que era viviendo como una noble. Losachan mantuvo una expresión decidida y apenada. Su madre, sin embargo, parecía cada vez más desesperada, pero Losachan estalló, llamando a su madre mentirosa y gritando que ahora la odiaba. El arrebato dejó a Paula atónita y sin palabras. Apartándose de la celda, Losachan se dirigió a Uskazan, confesó que su madre se había azotado a sí misma para crear pruebas falsas y que también había azotado con saña a los sirvientes que no le gustaban, especialmente a Arya, hasta hacerlos sangrar. Mientras Paula gritaba el nombre de su hija con incredulidad, Uskazan suspiró al oír la confesión. Señaló que esta nueva revelación significaba que se añadiría un cargo de fraude a los cargos existentes de maltrato y agresión. Informó a la horrorizada Paula de que recibiría un castigo adecuado y que debía esperar la sentencia. Mientras se llevaban a Losachan, Paula le gritó que lo negara todo. Más tarde, un subordinado saludó a un exhausto Uskazan, que suspiró por lo agotador que era el caso. Soñó despierto con su recompensa, unas largas vacaciones, pero su subordinado le interrumpió para informarle de que el equipo de búsqueda estaba listo. Tras pedirle que diera la orden, Oscar aceptó, pero declaró que había una cosa que hacer primero. Declaró que había una persona más que necesitaba ser interrogada, mientras la escena se centraba en Adonis Erandal, sentado en su propia celda. Una mano crepita con energía mágica. En una precisión, un guardia anuncia que el margrave Adonis tiene una visita. Mientras Oscar Lightwell lo observa, Oscar mantiene una expresión seria, se acerca a la celda y le comenta a Adonis que parece bastante agotado después de solo unos días. Adonis permanece malhumorado y en silencio. Su compañero, el mago Yude Enoch,
Añade que el estado actual de Adonis es impropio del hombre que una vez fue llamado el guardián de la frontera, y Oscar pregunta si perder su título le ha afectado tan profundamente. Adonis se mofa, declarando que renunciaría a su título de buen grado, porque su única misión verdadera es proteger el dominio de Erandal. Aunque Oscar considera admirable este sentido del deber, se pregunta por qué Adonis es tan dedicado, dado que provenía de una rama menor de la familia. Oscar lo observa con atención. Adonis finalmente revela que su razón es Alanna. Comienza un flashback que muestra a una joven Alanna pidiéndole con entusiasmo al caballero Adonis que le cuente historias de sus expediciones y de los monstruos contra los que luchó. Adonis recuerda que 15 años atrás, como comandante de los caballeros, visitaba a menudo la finca de Erandal y tenía una relación de hermano y hermana con Alanna, la hija de su señor. En una fiesta, un hombre se dio cuenta de lo mucho que le gustaba Alanna al comandante de los caballeros. El hombre, el padre de Alanna, se rió, comentando que un hombre que se convirtió en el comandante de caballeros más joven era realmente diferente, y Alanna asintió con orgullo. Su padre sugirió entonces en broma que Adonis podría ser el futuro marido de Alanna. Pero Adonis recuerda que pensó que era imposible, ya que Alanna solo tenía 13 años y su diferencia de estatus era demasiado grande. Sin embargo, en pocos años las cosas cambiaron. Una Alanna ya mayor saludó con entusiasmo a Adonis. Ella le dio la bienvenida a casa tras sus deberes. Mientras ella le preguntaba por los monstruos que había matado, Adonis recordó haber sentido pánico al darse cuenta de que no tenía la confianza suficiente para no enamorarse de ella. Para castigar por estos sentimientos, empezó a frecuentar una taberna donde conoció a Pala, acudiendo a ella en las noches de agitación, aunque se sintiera como un hombre terrible. Razonó que era mucho mejor que hacerle daño a la feérica Alanna, y simplemente deseó que el tiempo pasara. Recordó cómo la propia madre de Alanna le había suplicado que se casara con su hija. Aunque Adonis estaba conmocionado, el padre de Alanna insistió en que no era extraño, ya que ella era adulta, y le ofreció a Adonis casarse con la familia y heredar su título de margrave. Su padre le explicó que Alanna era frágil y que probablemente no viviría mucho, y que quería que estuviera con el hombre al que adoraba mientras aún se encontrara bien. Le rogó a Adonis que aceptara. De vuelta al presente, Adonis recordó que no había podido rechazar la oferta. Poco después, su futuro suegro murió durante una gran expedición, pero como recordó Alanna, el curso de los acontecimientos no cambió y se casaron. Adonis recordó que, tras su noche de bodas, Alanna estuvo postrada en cama durante días, lo que le hizo decidir mantener las distancias con ella. Sintió que un hombre como él, manchado de sangre, no era digno de tocar a alguien tan puro. En su lugar, resolvió proteger a Alanna de otras maneras. Empezó a reunir herramientas mágicas para potenciar sus ataques mágicos y trabajó sin descanso para fortalecer su poderío militar. Pronto nadie se atrevió a oponerse a él. Entonces un día, Alanna le presentó a su hija recién nacida, diciéndole que su nombre era Aria. Adonis extendió la mano para tocar al bebé, pero dudó y retiró la mano. Le dijo a Alanna que volvía al trabajo y le ordenó a ella y al bebé que se recuperaran en la villa. Cuando Alanna protestó, Adonis les prohibió volver a la casa principal hasta que él les diera permiso. De vuelta en su celda, Adonis pensó para sí que su hija, Aria, había sido adorable. Recordó haberla sostenido de recién nacida, dándose cuenta de que el parto le había pasado una gran factura a la fuerza vital de su esposa Alanna. La bebé compartía los mismos rasgos hermosos que su madre. Debido a esto, ya no sabía cómo interactuar con su familia. Un investigador relató cómo, en medio de la confusión de Adonis, Alanna falleció, dejándole con el único propósito de proteger la tierra que ella había amado. Al oír esto, Judo suspiró, comentando que la necedad de Adonis era asombrosa. Luego acusó furiosamente a Adonis de tener simplemente miedo a salir herido, preguntándole si era consciente de que, mientras afirmaba actuar por Alanna y el nombre de Erandal, él personalmente había dañado a la persona que más debería haber apreciado. Adonis observaba, completamente atónito por la acusación. Abrumado por el dolor, solo pudo admitir que ya era demasiado tarde para todo. Más tarde, Adonis estaba sentado abatido en su celda. Uska se acercó a su celda, declarando que, aunque entendía los sentimientos de Adonis, la gravedad de sus crímenes no cambiaba, especialmente la pérdida de un tesoro de la familia real. Pero Adonis lo interrumpió, exigiendo que lo mataran. Suplicó desesperadamente la muerte, llorando que ya no había forma de expiar sus culpas ante Alanna y Aria,
así que sería mejor acabar con todo. Uska observó al hombre destrozado con una expresión calculadora, mientras Yudo permanecía detrás de él. Cambiando de tono, Uska reveló entonces confidencialmente que existía la posibilidad de que Arya siguiera viva, un hecho que no se estaba haciendo público, lo que dejó a Adonis conmocionado. Los ojos de Adonis se abrieron de par en par con incredulidad. Mientras Adonis tartamudeaba, Uska reiteró que solo era una posibilidad, y que su equipo de investigación la estaba buscando actualmente. Explicó que, aunque Adonis no podía unirse a la búsqueda, necesitaban que proporcionara información, a lo que Adonis accedió de inmediato. Una chispa de esperanza se encendió en Adonis, y declaró que haría cualquier cosa si eso ayudaba a Arya. Añadió entre lágrimas que esta era la única expiación que podía hacer. Al salir de la prisión, Gurensam llamó a Uska y a Yudo. Gurensam les preguntó cómo había ido su reunión con Adonis Den, y Yudo informó de que el hombre sabía incluso menos sobre su hija que ellos. Yudo luego cuestionó si había sido prudente decirle que Arya podría estar viva. Gurensam desestimó su preocupación, afirmando que para sus propios fines era más conveniente que Adonis lo supiera. Uska cambió entonces de tema, pidiendo a una subordinada una actualización sobre el probable destino de Arya. La investigadora informó de que la probabilidad de que se dirigiera al Gran Bosque era alta. Uska añadió que, aunque seguirían buscando dentro del país, era poco probable que tuviera a quien recurrir en busca de ayuda allí, un hecho que Gurensam conoció con seriedad. Se preocupaban por el destino de una chica débil y maltratada, abandonada en el Gran Bosque sin magia ni habilidades, completamente ignorantes de su verdadera situación. Sus preocupaciones, sin embargo, estaban fuera de lugar. El príncipe Glenn y Yud Enoch la imaginaban sola, temblando y llorando en alguna parte. Su compasión continuaba. Otro noble esperaba que al menos sus heridas hubieran sanado un poco. Los aristócratas, criados entre algodones, sentían la urgente necesidad de encontrarla y protegerla cuanto antes. Sin embargo, Arya estaba prosperando, celebrando alegremente su exitosa caza para la cena de esa noche. Reflexionó que se había acostumbrado a luchar con su magia, e incluso estaba empezando a disfrutar de la vida en el bosque, gracias a su habilidad de almacenamiento infinito X, que facilitaba el procesamiento de materiales. Al darse cuenta de que los ingredientes del bosque, ricos en maná, se decía que eran deliciosos, decidió conservar la comida que trajo de casa y avanzar lentamente mientras recolectaba. Arya se sentía segura de que sus perseguidores no la encontrarían tan adentro del bosque, lo que le permitía concentrarse en cruzarlo, mientras identificaba plantas comestibles. Mientras encontraba más hierbas, consideró que era lo más importante para su supervivencia. Más que nada, sus habilidades especiales y herramientas mágicas hacían que su viaje fuera cómodo, con una espaciosa tienda mágica que le proporcionaba un lugar seguro para descansar por la noche. Esa noche, disfrutó de una comida comparando el horn rabbit frito con el pájaro coco, notando la diferencia de sabor antes de sumirse en un silencio pensativo. Saboreó su comida, el calor del fuego en marcado contraste con su vida anterior. Su expresión se tornó seria mientras contemplaba su nueva realidad. Mirando la hoguera, Arya se dio cuenta con creciente confianza de que podía sobrevivir por su cuenta. Su pequeño y bien iluminado campamento era un faro de seguridad en el vasto y oscuro bosque. A la mañana siguiente Arya se estiró, lista para otro día de viaje. Saludó el nuevo día con energía. Partiendo hacia la República de Dalia, su viaje se vio interrumpido bruscamente cuando notó algo inusual. Al asomarse por entre el follaje, sus ojos se abrieron de sorpresa. Tumbado inconsciente en el suelo del bosque, había un hombre bestia. Para su gran sorpresa,